vamos a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas. Les damos la bienvenida a nombre de COMCESUR, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Sur, de la región sur, que comprende Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. También los saludamos a nombre de la licenciada Josefina Lombard y de todo el consejo que corresponde a esta región, a este webinar, como todos los jueves. El tema de hoy es fe de hechos y será impartido por nuestros panelistas del día de hoy, que son expertos en temas de comercio exterior, programas IMEX y PROSEC. Nuestros panelistas son la licenciada Coral Rocha, ella es socia del despacho EHD Strategies, con más de 15 años de experiencia en comercio exterior. También nos acompaña el maestro Marcelo Estrada, licenciado en Derecho, Corredor Público 31, especialista en evaluación inmobiliaria, industrial y de maquinaria. Ellos nos van a compartir hoy el tema, como les comentaba anteriormente, fe de hechos, programa IMEX y programa PROSEC. Les recomendamos a nuestros participantes que puedan tener sus micrófonos en silencio para que no haya interferencias en el sonido. Y bueno, también les damos la bienvenida a todos nuestros participantes. Nos alegra saber que nos escuchan de diversas ciudades, diversos estados de la República, como ya nos han saludado en el chat. También comentarles que estaremos recibiendo sus preguntas y comentarios por el chat y al finalizar la sesión, la participación de nuestros ponentes, vamos a comentar las preguntas y algunos otros comentarios que ustedes requieran. Entonces, le doy la palabra a nuestros ponentes, a la maestra Coral Rocha y al licenciado Marcelo Estrada. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Por favor, si no nos escuchan bien, háganoslo saber. El día de hoy nuestro tema es fe de hechos en materia aduanera, relacionado exclusivamente con programa IMEX y programa PROSEC. Derivado del tema, consideramos 100% necesario hacerlo de manera conjunta. Es por eso que el día de hoy también nos acompaña Marcelo Estrada, que es corredor público. Entonces, Marcelo, ¿nos ayudas un poquito con tu expertise, por favor? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Coral. Muchas gracias por la invitación a este webinar tan importante. Sí, efectivamente, yo soy el licenciado Marcelo Estrada Navarro. Yo soy el corredor público 31 de Nuevo León. Pues nos hemos especializado bastante en el tema de las IMEX y las PROSEC en cuanto a la realización de la fe de hechos, que es la parte que nos toca a nosotros, los corredores públicos, y se me hace una muy buena oportunidad y un buen momento para que todas las empresas relacionadas con tema IMEX y PROSEC pues se capaciten en el tema, porque sí hay mucho desconocimiento en cuanto al tema de las fe de hechos, porque es algo nuevo, relativamente nuevo, y que pues, se requiere para todo este tipo de terminología. Gracias, Coral. A ti, Marcelo. Bueno, si les parece bien, empezamos de lleno. Siempre nos gusta hablar del antecedente de lo que nos lleva a estar en esta situación. En este caso, les vamos a comentar de dónde se derivó la necesidad de que hoy en día se requiere una fe de hechos para ciertos trámites del IMEX y del PROSEC. Entonces, lo que saqué fueron los extractos más, a mi parecer, los más sobresalientes de cada una de las publicaciones que ahorita les voy a mencionar. Todo empezó con un boletín de la Secretaría de Economía en junio del año pasado, en el cual se menciona que en cabal cumplimiento a las medidas instruidas por el presidente de la República en materia de austeridad republicana, el pasado 3 de mayo, la Secretaría de Economía realiza diversas acciones para que dichos ajustes
impactan en menor medida a los usuarios. Básicamente, ¿en qué consistió este tema? Todo se resume a que el equipo de Secretaría de Economía de las representaciones federales se disminuye de manera considerable. Eso que deriva en que hay un impacto importante en la forma de proceder de los trámites que se realizan ante esa dependencia, nosotros enfocándonos a lo que son relacionados con comercio exterior. De ahí se desprende un oficio publicado en CENICE con asunto, trámites y programas de fomento que también se publica en junio, que la verdad se ha agarrado la mala costumbre de hacernos saber cosas importantes a través de oficios, a través del portal del SAT. Entonces, en ese entonces también ese fue el proceder. En este oficio nos señalaban que, con el fin de no detener el análisis de las solicitudes de los programas mencionados, la Dirección General de Comercio Exterior considera necesario dotar de alternativas a los usuarios para que pueda subsanarse la dificultad de contar con la visita de verificación a que se refiere la normativa correspondiente. Conforme a lo establecido anteriormente, aquellas empresas que solicitan la autorización de alguno de los trámites que señalan en el anexo 1 del presente, deberán, adicionalmente a lo requerido por cada uno de los trámites, anexar a su solicitud fe de hechos emitida por fedatario público que contenga. Entonces, ¿qué sucede? Al ya no tener esa infraestructura, hablando del recurso humano por parte de Secretaría de Economía en las representaciones federales, es necesario que para algunos trámites se encuentre un medio para sustituir aquella visita que en su momento hacía la Secretaría de Economía a través de su equipo de trabajo. Si a alguno de ustedes seguramente les tocó hacer trámites antes de que esto entrara en vigor, y lo que sucedía es que cuando dentro del proceder de trámite había incluida la visita por parte de Secretaría para verificar, pues la Secretaría de Economía iba a las instalaciones. Hoy en día, derivado de que ya no se cuenta con ese recurso humano, es por eso que lo sustituyen a través de una fe de hechos realizada por un fedatario público. Posteriormente se publica un anteproyecto. Hoy en día ya saben que todos los anteproyectos se publican en la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, antes COFEMER, en julio de 2019. Y en este anteproyecto se menciona lo siguiente: que a razón de lo anterior resulta indispensable para la Secretaría de Economía implementar diversas acciones tendientes a dar cumplimiento a tales medidas de austeridad, por lo que se deben realizar, entre otros, ajustes a trámites en materia de comercio exterior a cargo de esta dependencia, a través de los cuales se simplifica más del 75% de los 700,000 trámites anuales que se emiten, según las bases estadísticas, con algunos casos eliminación de requisitos, así como la implementación de medios electrónicos para su tramitación, lo que acelerará la emisión de las resoluciones correspondientes. Al final vamos a mencionar una gran interrogante de cómo nos los han venido planteando, que es como una medida de simplificación. Enfocado a los programas de fomento, ustedes saben que anteriormente, digamos que teníamos 3 formas de presentar los trámites: vía buzón, vía correo electrónico, e incluso algunos todavía no lo recibían físicamente en las representaciones federales de la Secretaría de Economía. Estoy hablando antes de que esto sucediera. Una vez implementada o entrando en vigor esta parte, digamos que hoy en día no hay más que 2 vertientes. Uno, los trámites que se realizan vía correo electrónico, y 2, los trámites que se realizan vía buzón. Entonces, ¿de dónde se deriva todo esto? De la misma situación, que ya no hay recurso humano disponible en la representación federal para que también le den continuidad a esos trámites que nosotros presentábamos físicamente. Incluso desde este anteproyecto,
específicamente para el IMEX, se establece que el autorizado para firmar las resoluciones IMEX es el titular de la Dirección General de Comercio Exterior o funcionario competente, y dejan de mencionar a los delegados o subdelegados de las representaciones federales. En mi caso, por ejemplo, que tengo más contacto con lo que es Secretaría de Economía, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, ellos incluso dicen, sí, pues realmente me quitaron incluso el acceso a BUSEM para poder dictaminar esos trámites. Entonces, las funciones de las personas que aún quedaron, pues quedaron muy limitadas. ¿Esto qué significa? Que toda esta dictaminación se va a nivel central, lo que hace un poco más compleja la gestión del trámite. ¿Por qué? Nuevamente hablo de mi experiencia, ¿no? En muchos sentidos se ha mencionado por parte de la misma dependencia que una de las razones era que las representaciones federales eran muy permisivas. En mi caso, en mi experiencia, a lo que nosotros nos tocó, la realidad es que no. A mi parecer es que te permitían ese contacto cercano, no con la finalidad de evitar el cumplimiento de alguna obligación o requisito, pero sí había un asesoramiento. Incluso había la disponibilidad de que tú pudieras llevar un checklist previo para asegurar que estabas cumpliendo con todo y al momento de ingresar el trámite formalmente, pues tuvieras ya una muy buena expectativa de que la resolución iba a ser favorable. Entonces, pues nos quitan también este tipo de acercamiento que se va a central, y la realidad es que hoy en día, pues el contacto es escaso, por no decir nulo. Entonces, pues, también esta parte, un favor, hay que mantener los micrófonos cerrados. Muchas gracias. Entonces, bueno, también esto hace que el trámite, y además de que es nuevo, pues genera incertidumbre, ambigüedades en la información que tú observas, luego hasta incluso puede ser como contradictoria, ¿no? Y posteriormente, ya de manera formal, ahora sí se publica en el DOF. ¿Cuándo se publicó oficialmente? En diciembre del 2019. Ahí es donde yo termino con mi gran interrogante, ¿no? ¿Realmente es una medida de simplificación? Es normal, ¿no? Todos nos podemos emitir posturas, opiniones, y honestamente, a mi parecer, es una opinión muy personal. Yo creo que no lo es. Realmente no es una medida de simplificación, simplemente se tuvo que llevar otra estrategia para compensar esa falta de personal, ¿no? Obviamente no es un tema de ahora voy a odiar a los fedatarios, no, pues simplemente les adjudicaron a ellos esa tarea y está bien. Lo único que yo creo es que el proceso sí debía de ser más claro, ¿no? Incluso no sé si muchos recuerdan, y preparando el webinar me puse a ver o a consultar mis cuestionarios de aquellas empresas que tuvieron visita por parte de la Secretaría de Economía cuando todavía lo hacían. Y la realidad es que el cuestionario es mucho más sencillo de lo que hoy nos piden en la fe de hechos, ¿no? Yo creo que a lo mejor una buena estrategia hubiera sido que emitieran como un formatito para que también no hubiera como diferentes criterios, sino pues bueno, ahí te va mi formatito que yo ocupaba en su momento para hacer las visitas, a lo mejor le damos un poco más de forma o lo adecuamos para cada programa y cada trámite. Está bien, a lo mejor digo, no sé si eso sea posible, pero que lo certifique y que lo siga avalando un fedatario haciendo presencia, pero la realidad es que ustedes lo ven y era mucho, mucho más sencillo de lo que es hoy en día, ¿no? Pero bueno, finalmente hoy en día no es una alternativa, es un requisito obligatorio que debemos cumplir, y como siempre lo más importante es estar lo más informado posible, ¿no? Una vez terminando con este tema de antecedente, yo creo que el número siempre nos arroja información importante, ¿no? O de interés. Aquí les muestro las estadísticas IMEX.
Es decir, al mes de julio del 2020 hay 5,745 empresas IMEX autorizadas. Sabemos que el IMEX se puede solicitar bajo una o varias modalidades, que son la de albergue, controladora, industrial, servicio y terciarización. Era normal o era de esperarse que la industrial fuera la que sobresaliera. En este caso sobresale en más de un 80%. Y bueno, la que digamos puede tener menos auge es la controladora con 2 registros. Ahí también les menciono las IMEX por estado. Esto también pues nos arroja información interesante. Digamos que si pudiéramos ver nuestro top 5, estarían los estados de Baja California, de Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y Coahuila. Y también les muestro las IMEX autorizadas por año. Ustedes podrán observar que en el 2006 hay un número importante. No es porque se hayan autorizado. Hay que recordar que el IMEX, en su concepto de IMEX, entró en vigor en 2006. Entonces, aquellas empresas de Maquila que ya tenían autorizados esos programas, lo único que hicieron fue asignarle su nuevo número bajo el programa IMEX. Por eso es que vemos un número importante en 2006. Pero si podemos observar, a partir del 2018 sí se empieza a ver una disminución importante. Al día julio 2020, bueno, al mes de julio 2020, hay 45 empresas autorizadas. Vámonos con la estadística PROSEC. Bueno, en el caso del PROSEC, no hay modalidad, pero sí hay tipo de programa, que también lo platicaremos un poquito más adelante, que es productor directo y productor indirecto. También era de esperarse que el que sobresaliera fuera el productor directo, con 3,970 registros. Y también les muestro el top 5, bueno, viene el de todos los estados, pero también podemos observar el top 5 de estados, que son los números de programa PROSEC autorizados por estados. Vemos que en los 3 primeros, tanto en el IMEX como en el PROSEC, está Baja California, Nuevo León y Chihuahua. En los otros 2 sí difiere, estando en el caso del PROSEC, Guanajuato y Tamaulipas. Entonces, bueno, aquí nos da una buena referencia de las empresas productoras, ¿no? Por tratarse de empresas ligadas al PROSEC. Y también les muestro la estadística de programas autorizados por año. Ahí lo vemos desde el 2002, pero se muestra el mismo panorama que en el IMEX, es decir, del 2018 a la fecha se observa una disminución en los programas autorizados. Bueno, este punto se los queríamos comentar. La fuente viene de los directorios de CENICE. Entonces, como les decía, arroja información interesante. Partiendo de lo que habíamos comentado, que hoy en día básicamente nuestros trámites de comercio exterior ante Secretaría de Economía se realizan vía correo, me gustaría hacer esa separación porque es tanta información que hoy en día tenemos en diferentes plataformas que llega a resultar confusa. Entonces aquí les muestro el listado de, y acuérdense, estamos hablando específicamente de IMEX y PROSEC, los trámites que se realizan vía correo electrónico y por lo tanto no requieren una fe de hechos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, va relacionado con el tema, pero no al 100%, porque también en los webinars lo que nos gusta mucho es ejemplificar para aterrizar mejor la idea que queremos transmitir, pero también nos gusta dar tips que sean de utilidad para la operación de los participantes que nos acompañan. Entonces, este paréntesis que voy a hacer es porque he observado que no hay tanto conocimiento en la experiencia que yo he tenido al respecto de este punto. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que en el artículo 24 del decreto IMEX se encuentran las obligaciones que debemos de cumplir por tener este programa.
Una de esas obligaciones es notificar cambios. ¿Qué cambios? Los de razón social, los de RFC, el de domicilio fiscal. Entonces, y también notificar cambios, perdón, de socios, accionistas y representantes legales. Muy particularmente en el tema de socios accionistas, creo, o es lo que yo veo, ojalá todos lo tengamos presente, si no es un buen tip para que ustedes vean o verifiquen que se encuentran actualizados. Es como les decía, notificar cambios en socios accionistas o representantes legales. En el caso de socios accionistas, la manera de mantener actualizados es a través de BUSEM. Incluso hay una guía que también, si nos lo solicitan, con gusto la podemos mandar, que te menciona cómo debes de actualizar los socios accionistas a través de BUSEM. Una vez hecho esto, hay que presentar un escrito vía correo electrónico mencionando que hiciste esa actualización de datos. Todos los trámites que se realizan vía correo electrónico deben de ir acompañados con una designación de enlaces. Incluso también en CENICE hay un formato, pero básicamente es señalar que el representante legal designa a 2 personas que trabajan en la empresa para recibir información sobre el trámite que se está gestionando. Entonces, una vez hecho la autorización vía BUSEM, se hace un escrito señalando esto, se hace tu escrito de designación de enlaces y se manda un correo de Secretaría de Economía. Anteriormente nos regresaban un acuse diciendo que tomaron nota de la información. Antes, por ejemplo, ese trámite se hacía vía módulo y la respuesta era un documento que también decía que tomaba nota de tus notificaciones. Entonces, sí es importante hacer o verificar que sus socios y accionistas estén actualizados en BUSEM. Si no están, hay que hacerlo y hay que presentar este escrito vía correo electrónico. Ahora, hablando del representante legal. Hablando del representante legal, no te especifica qué tipo de representante legal, es decir, con qué poderes. Entonces, en mi opinión, hay que considerar todos. A lo mejor muchos de ustedes me dirán, es que en mi programa IMEX tiene años, no tengo ni idea quiénes están o quiénes quedaron registrados. Lo que nosotros hacemos es emitir un escrito con los representantes legales actuales de la empresa. Entonces, lo que hacemos, no se actualiza vía BUSEM, hacemos un escrito señalando que quiero establecer cuáles son mis representantes legales actuales, hago mi escrito de designación de enlaces y los mando también vía correo electrónico. Como les decía, antes cuando lo hacíamos físicamente en las representaciones, sí obteníamos un documento. Cuando ya no fue posible esto, obteníamos una respuesta por parte de Secretaría a través de correo electrónico. Y lo último que hubo, que es lo que voy a abrir, me dicen por favor si ven mi pantalla, es este oficio que es como una respuesta masiva, ¿no? Es un oficio que emitió Secretaría de Economía, que la verdad es el único que he visto, que fue en octubre de 2017, en el cual dice, para todos aquellos que me notificaron cambios en razón social, domicilio fiscal, representante legal, socios y accionistas, del periodo 1 de junio al 18 de octubre del 2019, les comento que tomo nota de esas notificaciones y empiezo a establecer el número de programa, el RFC de las empresas que hicieron cambios en denominación o razón social, representante legal, socios y accionistas y domicilio fiscal. Entonces, a pesar de que no lleguemos a obtener respuesta de este tema, la recomendación sí es siempre estar en cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, sí les sugiero que hagan esta verificación. Otro punto importante que nos menciona es el del domicilio fiscal, que aquí también, entrando yo un poquito en materia, sí es importante
que veamos de manera clara una división. El domicilio fiscal, cuando además es la planta productiva, o solo el domicilio fiscal para tales efectos y la planta productiva tiene otro domicilio. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que el domicilio fiscal puede ser una oficina, tal cual. Entonces, si yo hago un cambio o voy a hacer un cambio de domicilio fiscal, pero no es el domicilio de mi planta productiva, es cuando yo puedo hacer o notificar este cambio vía correo electrónico sin contar con el requisito de la fe de hechos. Pero si mi domicilio fiscal además es la planta productiva y la voy a mover, es cuando estoy obligada a notificar el alta de domicilio a través de la fe de hechos. Entonces, estos puntitos, este punto también es importante que lo podamos distinguir, ¿no? Quien esté en esa situación, la pregunta es, ¿mi domicilio fiscal aparte es mi planta productiva? Sí, tengo que dar el alta de domicilio con fe de hechos. Mi domicilio fiscal no es la planta productiva, ok. Trámite vía correo electrónico sin fe de hechos. Y estos son los trámites vía correo electrónico. Los trámites que se realizan ya a través de la fe de hechos son estos que enlistamos. Los separamos por IMEX, los separamos por PROCEP. ¿Dónde los podemos encontrar? Lo podemos consultar a través de la página de CENICE, pero también lo podemos verificar en el capítulo 5.3 de las reglas de Secretaría de Economía. Acuérdense que, ¿por qué reglas de Secretaría de Economía? Porque la Secretaría de Economía es aquella que regula los programas de fomento. Entonces, por lo tanto, las encontramos en las reglas de Secretaría de Economía y no en las reglas del SAT. Entonces, ahorita vamos a hablar de la fe de hechos porque es el requisito, digamos, que de manera general aplica para estos trámites IMEX y para estos trámites PROCEP. Pero recuerden que cada uno de los trámites tienen sus requisitos específicos, además de la fe de hechos. Entonces, solamente para entender un poquito en qué supuestos tengo que estar para verme en la necesidad de gestionar ese trámite, los voy a comentar de manera rápida. En el caso del IMEX, programa nuevo, bueno, considero que no hay tanto tema. Quiero solicitar un programa nuevo bajo cualquier modalidad. Tengo que requerir una fe de hechos. La otra, que es ampliación de registro de empresas submanufactureras y que guarda relación con alta de domicilios. ¿Por qué? Nosotros sabemos que ese esquema de submanufactura es un proceso completo incluso o complementario que hace un tercero, es decir, una persona o una empresa diferente a la que tiene la autorización de programa IMEX. ¿A qué me refiero? Yo soy una empresa que fabrica rodamientos a través de mercancía importada de forma temporal, pero necesito darles un proceso de pintado para que el rodamiento no se oxide. Solamente que ese rodamiento, o ese pintado, perdón, no lo realizo yo, sino lo realiza un tercero que me va a ayudar con ese proceso complementario. Como ese rodamiento incorpora mercancía temporal, tengo que avisar a Secretaría de Economía que voy a realizar un proceso de submanufactura a través incluso de una persona física, porque el submanufacturero puede ser incluso persona física o persona moral. Y una vez terminado el proceso, me lo va a regresar a mí como empresa con programa IMEX para que continúe con el proceso productivo o, bueno, si ese era el último eslabón, mandarse a almacén o ya directo a exportación. Entonces, pues hay que dar de alta a ese domicilio. ¿Por qué? Acuérdense que una de las obligaciones es que debemos mantener en los domicilios registrados y autorizados en nuestro programa IMEX la mercancía importada de forma temporal.
Entonces, al salir la mercancía de nuestro domicilio para ir con un tercero, es por eso que debemos de dar de alta ese domicilio. Por ejemplo, para este caso hay requisitos adicionales, ¿no? Su manufacturero debe de estar dado de alta ante el RFC, su domicilio debe estar localizado, debe tener una opinión positiva, etc. Y de la mano viene la alta de los domicilios, ya sea por operación de manufactura, llámese planta productiva, o a lo mejor por mi necesidad operativa o de capacidad, tengo que abrir una sucursal nueva. Bueno, es un domicilio que tengo que dar de alta porque se entiende que ahí voy a tener mercancía importada de forma temporal. O incluso a pesar de que haya proceso productivo, en caso de que mantenga o albergue mercancía en almacenes o bodegas. Esas bodegas y almacenes, y ahí voy a tener albergada mercancía temporalmente, también tengo que avisar a Secretaría de Economía para que incluya esa dirección o ese domicilio en mi programa. Entonces, eso es en relación a los domicilios, ¿no? Acuérdense que para hacer cualquier alta de domicilio, ya sea por operación de manufactura o por almacén, uno de los requisitos previos es que ese domicilio se encuentre dado de alta ante el SAT. Posteriormente, también requerimos fe de hechos cuando yo quiero hacer ampliación de productos sensibles. ¿A qué nos referimos con sensibles? Aquella mercancía listada en el anexo 2 del decreto IMEX, por ejemplo, el acero, el textil, la confección y demás. Acuérdense que este tema también de las ampliaciones ha evolucionado mucho hasta ahorita. Entonces, hoy en día las ampliaciones son obligatorias para aquellas empresas que no cuenten con un registro en la certificación IVA. Entonces, también no se me espanten, ¿no? Hay que recordar esa parte, ¿no? Hay que acordarnos que hay muchas empresas con programa IMEX que no necesariamente son certificadas IVA. Entonces, ellas tienen que cumplir también con solicitar a la Secretaría de Economía la ampliación de su programa para poder importar mercancía sensible. En el caso de esta mercancía y estas ampliaciones, la verdad es que también es complejo, ¿no? Porque adicionalmente requieren un reporte de contador público registrado. Estas ampliaciones se dan por cantidades máximas que tienen vigencia de 4 meses. Si no te acabas esos 4, tienes que comprobar si quieres hacer una ampliación subsecuente. Es decir, sabes que ya me acabé la cantidad que te pedí o que me autorizaste a importar. Quiero que me la amplíes, es decir, voy a hacer una subsecuente. Tengo que demostrar que el 70% se exportó. Es decir, ya lleva todo otro tema esta situación de la ampliación de productos sensibles. Y en el caso del PROSEC, bueno, lo mismo, no hay mucho tema en lo que se refiere a un programa nuevo. Necesito una fe de hechos. Ampliar mi programa para incluir un productor indirecto. Aquí sí voy a detallar un poquito. Hay que recordar que la obligación principal de las empresas con programa PROSEC es producir. Y siempre he dicho que en el decreto PROSEC hay 2 artículos esenciales para entender cómo funciona este programa y por lo tanto ocuparlo correctamente, que es el artículo 4 y el artículo 5. Recordemos que como estamos hablando de sectorial, está dividido de sectores, dependiendo de lo que yo fabrico como empresa. Entonces, en el artículo 5 voy a ubicar todas las fracciones arancelarias por sector que gozan de una preferencia PROSEC. Y en el artículo 4 voy a encontrar las fracciones arancelarias por sector que debo producir a partir de importaciones PROSEC. Entonces, acuérdense que no se va a utilizar el PROSEC para comercialización, es decir, yo importo algo al amparo del PROSEC y lo comercializo tal cual, eso no está permitido. El objetivo del programa es producir. Entonces, en el caso de los productores directos, así funciona.
Yo importo el amparo del PROSEC, hago un proceso productivo, transformo un producto terminado que se encuentra en mi sector del artículo 4. En el caso del productor indirecto, es un esquema que vale la pena señalar que solamente aplica para tema de acero. Un productor indirecto es considerado un proveedor de insumos de acero o centros de servicio que cuentan con maquinaria y equipo para hacer ciertos procesos al acero, como nivelado, troquelado, punzonado, corte, etc. Entonces, digamos que para esas actividades que se realizan no cumplen al 100% con lo que se puede llamar un proceso productivo. Entonces, para lograr culminar con esa cadenita, una vez que este productor indirecto hizo esas actividades solo sobre los insumos de acero, por ejemplo, un corte, el adquiriente, que es el que vamos a llamar productor directo, es el que va a terminar con el ciclo de la obligación. Es decir, yo el corte no fue suficiente, ¿no?, para cumplir con esa parte de producir, pero ese corte o esa mercancía que corté o ese insumo de acero que corté, la va a adquirir una empresa con programa PROSEC tipo directo, que ya le va a dar o la va a incluir en un proceso productivo y va a cumplir con ya todo el eslabón de la cadena. Para lograr eso, el productor directo debe de dar de alta en su programa PROSEC al productor indirecto. Entonces, para este tipo de trámite se requiere una fe de hechos. Y bueno, la autorización de alta de domicilio. Acuérdense que en este programa lo que más le interesa a la Secretaría de Economía es aquellos domicilios donde se realice proceso productivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la principal obligación del PROSEC es producir. Entonces, si yo mi inscripción la hice a través de un domicilio y ahorita por X o Y razón necesito tener otro domicilio en la cual también voy a utilizar mercancía importada al amparo del PROSEC y que también voy a producir, es importante darlo de alta ante el programa. Ahora, vamos a empezar ahora sí ya a entrar a la parte de fe de hechos. Las siguientes diapositivas, cuando Marcelo y yo platicábamos de los preparativos, hemos notado que existen como ciertas interrogantes, ¿no?, respecto a la fe de hechos. Entonces, desde ahorita, Marcelo y yo vamos a empezar a interactuar para dejar claras algunas dudas que se puedan tener relacionadas sobre este documento. Entonces, Marcelo, empezamos. ¿Nos ayudas a saber en sí qué es una fe de hechos? Claro, muchas gracias y muy buena explicación, gracias. Sí, mira, una fe de hechos viene siendo un instrumento público que expedimos, ya sea un notario público o un corredor público, porque los dos somos fedatarios públicos. Más adelante explico la diferencia. Entonces, una fe de hechos es un instrumento público que elaboramos nosotros y donde hacemos constar lo que percibimos con nuestros sentidos. En este caso, pues la vista, me constituí en el domicilio tal, donde hay un anuncio que dice empresa SADCB, de tal color, tales características, hay cierta maquinaria. Todo eso se elabora en un instrumento y eso viene siendo una fe de hechos. O sea, ese documento hace prueba plena para cualquier trámite administrativo o judicial. En el tema de IMEX y PROSEC, pues hace prueba plena de que efectivamente lo que uno percibió con sus sentidos es cierto y le da certeza y seguridad al trámite de ustedes, que es lo que busca la Secretaría de Economía con la participación de un fedatario público, ¿no? Ok. Entonces, Marcelo, ¿eso quiere decir que este fe de hechos fue algo que se inventó Secretaría de Economía o es algo exclusivamente para materia aduanera o se ocupa para otras cosas? No, de cuenta que la fe de hechos es algo que típicamente nosotros hacemos como fedatarios, notarios o corredores. Yo podría dar a hacer una fe de hechos de cierta circunstancia. Un ejemplo es de que te llegó mercancía comprada, el extranjero, nacional, y te llegó en malas condiciones. Entonces vas tú y das fe como fedatario público de que te llegó en ciertas condiciones el material o materia prima en ciertas condiciones, tomas fotos y ese documento lo presentas en un juicio
y ese documento hace prueba plena. Ok. Gracias, Marcelo. Entonces, esto responde también un poquito a la pregunta que sigue, que es ¿para qué sirve una fe de hechos? Efectivamente, pues nosotros como fedatarios públicos federales, a diferencia de los notarios, tuvimos una capacitación inicial. Haz de cuenta que cuando empezamos con el oficio, nos avisó a la Secretaría de Economía, ¿saben qué? Mira, se está presentando esta nueva oportunidad para ustedes, vamos a empezar a cambiar las reglas y va a haber oportunidad para que ustedes intervengan dando fe de las circunstancias sobre las empresas IMEX y PROSEC. Entonces hubo ese acercamiento, nosotros nos interesamos, nos dieron capacitaciones, que es también algo que les quiero hacer ver a ustedes, que un corredor público está habilitado a nivel federal por la Secretaría de Economía Federal, es la que nos da el nombramiento. Y a los notarios el nombramiento se lo da el Ejecutivo Estatal, el gobierno estatal de cada estado de la República. Entonces, nosotros somos, por decirlo de alguna forma, hijos de la Secretaría de Economía Federal, y Economía nos dijo, bueno, vengan ustedes, los vamos a capacitar y les vamos a dar información de cómo queremos que se hagan las fe de hechos. Y no se confundan, siempre hay dudas y siempre hay criterios, y eso es completamente normal. Sobre la marcha pues, han ido afinando los criterios de economía, del envío de los mensajes, o sea, poco a poco vamos ya llegando a un estándar, y al principio había 1001 dudas, porque también es para nosotros nuevo. No el hecho que es una fe de hechos, sino el hecho de que nos estamos metiendo en comercio exterior, que es una materia en la que casi no nos metíamos nosotros, y estos cambios pues, nos están haciendo que nos involucremos más. Gracias, Marcelo. Entonces, igual es lo que explicabas un poco, ¿no? ¿Quién la elabora? Bueno, el tema de quién lo elabora, efectivamente, las reglas marcan que es un fedatario público, o sea, no dice notario, no dice corredor, dice fedatario público. Fedatario público somos los dos, el corredor a nivel federal y el notario a nivel estatal. O sea, cualquiera de los dos podemos intervenir. La diferencia que les comento es esa, que nosotros estamos habilitados por la misma Secretaría de Economía Federal, que es la que se encarga de ver las reglas y de llevar el control de todo lo que se relaciona con comercio exterior. Nosotros estamos habilitados a nivel estatal. Por ejemplo, un servidor, yo estoy habilitado en el estado de Nuevo León. Yo me puedo trasladar en cualquier municipio de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Salinas Victoria, cualquier municipio, y yo no necesito pedir autorización porque mi nombramiento es a nivel estatal. Y el notario tiene un nombramiento a nivel municipal por ciudad, y en algunos estados, no sé si en todos, tiene que pedir autorización para poder actuar en otro estado. Sin embargo, si la obtiene, claro que puede actuar sin problema. Gracias, Marcelo. ¿Qué debemos de considerar como empresa para elaborar una fe de hechos? Sí, claro, qué bueno que preguntas eso, bueno, porque eso es algo que nos hemos dado cuenta al momento de hacer las visitas de inspección. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, las oficinas que manejan la asesoría, como la tuya, Coral, donde se maneja asesoría de comercio exterior, debe de trabajar de la mano con el fedatario y con el cliente, con la empresa IMEX o PROSEC, porque nos ha tocado de repente que llegamos a la visita de inspección y el personal que nos recibe no está informado de que yo necesito tener acceso a las instalaciones para toma de fotos, y tú sabes que de repente pues hay cuestiones de confidencialidad que se entienden perfectamente, o nos acaba de tocar una empresa en la que no pude hacer nada porque no me permitieron tomar fotografías porque tienen procesos confidenciales y que pues no se podían mostrar en un acta ni menos en fotos. Les explicamos que es obligatorio, yo tengo que tomar fotos, que todo lo que manejamos como corredores públicos es confidencial, obviamente, solo se comparte con la Secretaría de Economía y con nadie más, pero como que no hubo la asesoría correcta en su momento, y por eso hubo ese detalle y no se pudo llevar a cabo la inspección, y el cliente pues se quedó sin poder hacer el trámite en ese momento. Entonces debe de haber una muy buena comunicación entre el fedatario, el asesor y el cliente, para que ya al momento que se vaya a hacer la fe de hechos ya esté todo listo. Inclusive podemos llegar a tener mucha información ya previa, facturas, pedimentos, todo lo que se pueda tener antes lo tenemos electrónico, y ya nada más vamos a tomar fotografías, y más adelante les explicaré exactamente qué es lo que se ve en la inspección. Ok, entonces Marcelo, yo puedo llevarte a lo mejor mi
mi machote de toda la información y tú puedes trabajar esa fe de hechos desde tu oficina, forzosamente tienes que ir al domicilio. Bueno, yo forzosamente tengo que ir al domicilio porque, como les digo, este documento no es un documento administrativo. O sea, este es un documento 100% legal y 100% válido y va firmado por el fedatario público. O sea, lo que ahí diga es lo que yo debía haber visto. O sea, yo no puedo poner cosas que yo no vi o cosas que van a poner en un futuro. No, solamente lo que veo en ese momento y lo respaldo con fotografías y documentos es lo único que pueda versar en ese documento. Podemos trabajar con mejor un formato inicial, pero todo tiene que ser revisado y confirmado por el fedatario. Ok. Hay algo que nos hemos topado mucho porque normalmente nosotros no imponemos con qué fedatario trabajar, ¿no? Porque puede ser, no sé, que la empresa ya tenga algún fedatario con el que trabaja sus actas constitutivas, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que en el 100% de los casos nos piden opciones, ¿no? ¿Con quién nos podemos acercar para poder hacer la fe de hechos? Entonces, derivado de esta inquietud, como bien decía Marcelo, él se encuentra en Nuevo León, pero adicionalmente para reforzar toda esta parte, trabajamos con otros corredores públicos que se encuentran en otros estados. ¿Qué otros estados tenemos ya corredores, Marcelo? Sí, claro que sí. Mira, tenemos cubierto, obviamente, Nuevo León con un servidor, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco. Estamos colaborando con otros fedatarios públicos, corredores públicos, porque les digo que nosotros estamos capacitados por la misma Secretaría de Economía Federal y vemos, desde que nos empezaron a capacitar, vimos el área de oportunidad y vimos que había muchas dudas, había pues desconfianza de que a lo mejor la persona que fueras a contratar no tuviera experiencia, que terminaras tú haciendo todo, que se hicieran mal las cosas. Entonces todos esos puntos los vimos y estamos creando una red cada vez más grande de fedataриos públicos para poderle dar servicio a las empresas CIMEX y PROSEC, que sabemos que pues, este tipo de trámites es de gran importancia para ustedes y por lo tanto pues estamos capacitándonos cada día más y sobre la experiencia pues vamos mejorando nuestra forma de trabajar, ¿no? Perfecto. Cuando platicábamos Marcelo y yo, previo a entrar al webinar también, mencionábamos y coincidíamos que el tema de la fe de hechos es un trabajo en equipo. Entonces, y hablando en equipo, estamos hablando de la empresa. Digo, honestamente a mí me pueden saltar, pero normalmente lo trabajamos así, ¿no? La empresa, el asesor y el corredor. Porque, como dice Marcelo, nosotros como asesores conocemos y entendemos los requisitos que debe cumplir la fe de hechos, pero a nivel detalle, ¿no? Porque hay muchas cosas que tú pudieras observar y dices, pasa, ¿no? Está correcto. Pero como asesores y corredores ya sabemos como al punto que Secretaría de Economía va a ver y que le va a dar palomita. Entonces, también es muy importante en esta parte, nosotros particularmente trabajamos a través de planes de trabajo. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de darle seguimiento a un tema, a un proyecto, ¿no? De ser así, son temas que se nos pueden hacer interminables. Entonces, sí es importante que haya una buena colaboración entre todas las partes porque Marcelo y yo no podemos trabajar de manera aislada porque necesitamos información y documentación de la empresa. Y por supuesto la empresa tampoco puede trabajar si nosotros como asesor o corredor no hacemos nuestro trabajo de manera correcta. Es por eso que llegamos a la conclusión que como otros tantos proyectos, pues son un trabajo en equipo. Entonces, ya metiéndonos de lleno y cediendo la palabra al 100 a Marcelo, vamos a ir revisando qué puntos o qué información debe contener la fe de hechos. Te dejo, Marcelo. Gracias, Coral. Sí, efectivamente, pues como todos ustedes saben, ¿de dónde surge la necesidad de la fe de hechos? Pues surge de las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Ahí vienen las reglas. Entonces, dependiendo tu trámite, es el punto de la regla que tienes que cubrir. Aquí, lo que hacemos para hacerlo más ilustrativo en este webinar,
estamos poniendo todos los requisitos. Ojo, no significa que esto aplique para todos los trámites. Simplemente estamos poniendo todos los requisitos que se ponen, que se requieren en general, para podérselos explicar, pero siempre tienen que ver cuál es la regla específica que aplica, y para eso tienen a Coral, la experta en la materia, y que ella les podrá decir, o el asesor que tengan ustedes, les podrá decir cuál es el punto, cuál es la regla que le aplica al caso específico de ustedes. Y nosotros, como fedatarios públicos, pues también trabajamos con el asesor, y el asesor nos dice, aplica esta regla. Nosotros no somos los expertos en la materia de IMEX PROSEC, nosotros somos expertos en la materia de fe de hechos, o sea, sabemos cómo hacer la redacción, cómo tomar las fotos. Ya nos dijo Economía qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Eso es lo importante del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que ver es la ubicación del domicilio, donde se van a llevar a cabo los procesos productivos o de servicios. Aquí les hago especial hincapié del hecho de que por qué Economía está pidiendo la fe de hechos. Para empezar, pues por el tema de que ya no tienen personal. Y aparte, quieren que alguien que tenga fe pública verifique que sea cierto, que sea un trámite real. Porque nos platicaban en la capacitación que hay muchas simulaciones o que habían detectado simulaciones. Yo la verdad desconozco cómo se hagan o si hay. Eso fue lo que nos dijeron, que había simulaciones y que querían evitar ese tipo de detalles, pues asegurándose de que, por ejemplo, si hubiera un domicilio real, que no sea una empresa fantasma, ¿no? Entonces tenemos que verificar nosotros que existe un domicilio, ¿verdad? Igual también el domicilio, si se mantienen mercancías importadas al amparo del programa, y señalando las características o condiciones, el detalle de las instalaciones, superficies en metros cuadrados, y nos piden que se anexe fotografías. Siempre. Realmente nosotros como fedatarios públicos, realmente nuestra fe es suficiente con una descripción. Ponemos las fotos porque la Secretaría de Economía y la regla lo indica, pero realmente cuando yo hago fe o hacemos fe de hechos, no es obligatorio poner fotos. Sin embargo, la regla lo indica y por lo tanto sí es obligatorio. Entonces, ¿qué se necesita? Pues necesito que me den información a mí para yo poder hacer una redacción en el acta. El acta es un documento, es una redacción legal, y ahí tengo que ver punto por punto. Pongo punto A, descripción del domicilio. Entonces pongo, es una bodega de tantos metros cuadrados, de terreno, de construcción, con paredes de concreto, piso de concreto, lámina de acero. Tengo que hacer una descripción total del inmueble que va a sustentar mis fotografías, ¿no? Características físicas, dimensiones, cajones de estacionamiento, todo eso. Y dices tú, bueno, ¿y qué? ¿El corredor público se va a poner a medir? No. Toda la información, todo lo que ustedes me proporcionen como clientes, yo lo voy a utilizar, o el asesor, yo lo voy a utilizar para vaciar esa información en mi acta. Es una acta. Entonces yo hago el acta con base en la información que ustedes me dan y yo lo corroboro con lo que yo percibo con mi vista. Pero yo no me pongo a medir. Si ustedes me dicen mide 200 metros, y me dan un plano que dice 200 metros cuadrados, pues yo lo pongo y lo adjunto como un anexo al plano y adjunto las fotografías. Descripción de las oficinas, bodegas, áreas de carga, descarga. Yo necesito dar un recorrido para decir que efectivamente el plano dice que son 20 oficinas, una bodega, 25 rampas, pues yo ya las vi, ya vi el plano y lo pongo en el acta. ¿Se dan cuenta? O sea, es algo que todo va de la mano, pero yo tengo que confirmar, aunque yo no sea experto yo no sea constructor, yo tengo que ver el concreto, o sea, yo tengo que ver las cosas que a mí me consten para poderlas poner en el acta, ¿no? Las superficies de metros cuadrados de terreno y construcción, pues te voy a pedir los planos, te voy a pedir un contrato de arrendamiento, porque también a veces viene, y aparte te lo pido el contrato, porque necesitas, más adelante lo vamos a ver, necesitas comprobar la legal posesión del inmueble, ¿no? Predial, y que me den acceso a todas las instalaciones del inmueble. Por eso es muy importante que trabajo previo necesitas que el fedatario firme un contrato de confidencialidad. Ok, lo firmamos, no hay problema, pero antes tienes que pedir autorizaciones, ok, no hay problema, pero antes para que yo cuando llegue pueda hacer yo mi trabajo y ya no haya impedimentos para poder yo dar mi recorrido. Siguiente. Gracias. Bueno, el siguiente punto es el punto B.
En este punto vamos a verificar el estatus de posesión del inmueble, así como la documentación que lo acredite. Si lo ven es posesión. O sea, tú no tienes que ser dueño de tu inmueble para poder trabajar ahí. Entonces, tú lo puedes poseer, o sea, ocupar de diferentes maneras. Una, pues, es el contrato de arrendamiento o subarrendamiento. Entonces, tú me muestras el contrato, mira que está el liceo, ese es mi contrato de arrendamiento, donde lo tengo vigente, y debe tener una vigencia de 12 meses por lo menos. O sea, debe ser un contrato vigente, por lo mismo que Economía no quiere que sean empresas de 1 mes o 2 meses nada más para sacar el trámite. Necesitas tener 12 meses de vigencia en tu contrato que demuestra que es una empresa real y que está operando y que va a seguir operando. Entonces, si en caso que es un subarrendamiento, yo tengo que verificar que el contrato de arrendamiento, porque el subarrendamiento, digo, espero que lo entiendan, tienes un contrato de arrendamiento y alguien te subarrienda. Esa otra persona que entra al inmueble ni siquiera es el arrendador, es otra persona a la que le subarrendaron. Entonces, en el arrendamiento debe de venir la autorización para poder subarrendar. Eso también se tiene que verificar. En el documento debe de contener información donde diga que el domicilio donde estoy ubicado es el domicilio por el cual se está haciendo el contrato de arrendamiento. También tengo que verificarlo. Me tiene que dar una copia del arrendamiento. Idealmente, los contratos de arrendamiento deberían estar ratificados ante notario público. Los corredores públicos no lo podemos ratificar, pero sí debería de estar ratificado para que sea un instrumento público y tenga fuerza legal y probatoria ante la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, por eso dice que verificar la validez del documento. Yo lo verifico, si está ratificado, pues no lo firmaron ayer aquí, o apenas llegué y lo estaban firmando, ¿no? O sea, es un documento firmado ante Secretaría Público que les va a servir para comprobar la legal posesión del inmueble, ¿no? También una forma de comprobarlo que no es tan común para las naves, pues es un título de propiedad. Dices tú, no, pero yo no tengo arrendamiento, yo soy el dueño de las instalaciones. Bueno, pruébamelo. ¿Con qué? Pues con la escritura. Aquí está la escritura del inmueble, sin problema. Estás comprobando tu legal posesión. Muy bien. Siguiente, por favor. También el inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario, mediante el cual se realiza el proceso productivo de servicios. En el caso que sea una empresa que tenga diferentes procesos productivos para otros clientes o para otros servicios, es solamente el inventario que concierne para el trámite correspondiente, ¿no? Entonces, todo ese inventario de maquinaria, de equipo, mobiliario, yo debo de tomar fotografías. ¿Cómo se deben de tomar las fotografías? Oye, Marcelo, ¿a poco vas a tomar foto por foto de cada máquina, de cada parte? No. La instrucción es que las fotos deben de ser así, generales. Son fotos generales, aquí están las máquinas, aquí está la materia prima, aquí está el inventario, aquí está el equipo. Fotos generales que se van a adjuntar a la fe de hechos como un anexo fotográfico, para que la autoridad pueda corroborar. Si yo dije verde, pues que haya fotos verdes, ¿no? Si dije rojo, pues que haya fotos rojas. O sea, es una forma de confirmar, de reconfirmar lo dicho en la fe de hechos, ¿verdad? Entonces se anexa las fotografías y los documentos sobre la legal posesión de los bienes. ¿Cómo comprueban la legal posesión de la maquinaria? Pues con pedimento y con factura. No, es que no son importadas, son nacionales, o aquí me facturaron, bueno, la factura local. Con eso lo hacemos. Todo eso, aunque tengas 20,000 máquinas, oye, es un chorro de máquinas, 20,000 máquinas, me vas a tener que dar 20,000 facturas, 20,000 pedimentos, así. Entonces, de repente sí se les puede complicar eso, y por eso hablo de que debe ser un trabajo previo. O sea, no voy a llegar y te voy a decir esto, pues se te va a caer el pelo. Entonces dices, no voy a decir, no las tengo que buscarlas, o no sé dónde están, pues búscale porque la vas a necesitar. Entonces ya sabes tú que deberías de tener esa información. Oye, ¿a poco te tengo que dar el bonche de papel? Pues no necesariamente, me puedes enviar todo electrónicamente, porque recuérdense que todo se va a cargar en electrónico al BUSEM y nosotros como fedatarios vamos a enviar por correo. Entonces pudiera ser electrónico, pero necesitas tenerlas. Si no las tienes, pues que me envíes. Entonces, en el momento de la visita, nosotros como fedatarios vamos, según instrucciones de Secretaría de Economía, dice, ¿a poco tienes que revisar las 20,000 máquinas? No voy a revisar máquina por máquina.
me vas a dar tú 3 máquinas que intervienen en el proceso productivo y yo esas 3 máquinas las voy a verificar exhaustivamente. ¿Cómo? De esas 3 máquinas necesito el pedimento y necesito la factura. Esa sí la necesito tener a la mano el día de la visita porque necesito yo verificar el número de serie y la marca o el modelo. Entonces lo verifico con el documento en mano y viendo la máquina. Mira, esta es la máquina, aquí está el número de serie 1234, número de serie 1234. ¿Ok? ¿Concuerda? Sí. Le tomo fotos, esas sí, fotos específicas a esas 3 máquinas. Todos los frentes, le tomo foto a la placa. Por lo tanto, esas 3 máquinas deberían de ser máquinas en las que yo pueda tener acceso. Si me das un Orbo que está a 50,000 grados centígrados, pues jamás me voy a acercar, ¿no? Me tienes que dar una máquina que sí se pueda tener acceso y que se le pueda tomar foto a la placa, porque de repente hay placas de máquinas viejísimas que ya ni se leen. Entonces, para que lo tomen en cuenta también eso, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Tenemos que hacer una descripción detallada del proceso productivo. Oye, Marcelo, ¿y tú vas a ver y tú? No. El proceso productivo me lo van a dar ustedes o el asesor. Ese proceso productivo tiene que abarcar desde la descarga de los insumos, todo el recorrido, todo el proceso hasta el área de embarque, qué empleados están involucrados en qué etapa del proceso, desde el inicio hasta el proceso del embarque. Y debo de anexar unas fotos. Aquí de repente ha sucedido que dicen, es que yo no tengo un proceso productivo, yo soy una bodega. Bueno, en el caso de una bodega o algo así por el estilo, sí hay proceso productivo. O sea, pues llega un camión, alguien descarga con un montacargas, el montacargas va y lo pone en un lugar específico. O sea, aunque sea muy sencillo, ese es el proceso productivo. Claro que hay procesos productivos muy complicados y complejos según la industria, pero ese proceso productivo tú me lo vas a dar a mí por escrito. Con todo el proceso productivo, desde el inicio, descarga hasta el embarque, y con todos los pasos. Y el personal que interviene también. Una vez nos tocó que hubo problemas en un trámite porque el proceso productivo abarcaba, no sé, voy a exagerar, 200 personas. Y la nómina era de 100. Así como que, ¿cómo? Son 200 los del proceso productivo, ¿tienes 100 en nómina? ¿Dónde están los otros 100? Todo eso, todo lo que te pide economía es para verificar que sea cierta tu operación. Tiene que tener eso en mente siempre cuando se hace el trámite. O sea, ¿para qué pide esto? Pues te lo pide para que ellos vean si concuerda una cosa con otra. O si voy y tomo fotos, el proceso productivo, y hay 5 gentes, y el proceso productivo es de 500 personas, pues, ¿cómo son 5 y pones 500 gentes? No concuerda. Eso es la finalidad de la solicitud del proceso productivo, y de hecho, economía me pide a mí, a los fedatarios públicos, que tomemos las fotografías y que nadie se mueva. Porque es muy común de que, ay, no. O sea, yo les digo, hay que hablar con el cliente, o que ustedes entiendan como empresa CIMEX o PROCE, que yo debo de tomar las fotografías, o el fedatario debe tomar las fotos y nadie se debe mover. ¿Por qué? Porque economía quiere ver que no sea una simulación. Imagínense fotos de todo vacío, nada, y es un lugar donde manejan acero, o sea, poco creíble, ¿no? Entonces nadie se debe de mover, todo el mundo se debe mover, no se comparte estas fotos más que con economía. De broma les digo que en Facebook, pero no es cierto, Facebook no aplica. Entonces, se hace la descripción de todo el proceso productivo, me lo dan por escrito y lo anexamos al acta, ¿no? Y anexamos el reporte fotográfico también y la gente que no se mueve. Así que les avisan a todo su personal, a los que no les gusta salir en fotos, lo siento mucho, volteen a ver qué, pero van a salir. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente punto es la descripción de la mercancía a importar de manera temporal y la descripción del espacio físico donde se va a almacenar, y tenemos que anexar las fotografías. La descripción de la mercancía a importar, ¿cómo se hace? Oye, Marcelo, ¿tú vas a ir a tomar ahí las fichas técnicas? No. Como lo mismo. Yo nada más me voy a encargar de recabar la información que tú me vas a dar de la descripción. ¿Eso dónde viene? Pues eso viene en las fichas técnicas. Usualmente me dan fichas técnicas. Aquí están 40,000 fichas técnicas de toda la mercancía a importar de manera temporal. Todo eso, todo me lo vas a dar. O sea, no se asusten con lo que les estoy diciendo. Hay expedientes de miles de hojas y eso es normal. Eso es normal.
Entonces, de todo, de completamente todo me vas a dar las fichas técnicas impresas en papel o digitalizadas y en papel. Al final, como quiera, se va a tener que digitalizar todo y es lo que se va a cargar a la Secretaría de Economía. Pero sí es importante que sepan que todo me van a tener que tener listo al momento para hacer la entrega al fedatario, ¿no? La descripción del espacio físico, van a decir ustedes, bueno, esta mercancía va a estar en esta área. Entonces, yo les recomiendo bastante, y se ve muy bien y muy claro, que tengan un área específica para este tipo de mercancía, área de mercancía temporal, o que lo marquen, lo señalen con conos, cinta, señalamientos, lo que ustedes quieran, pero eso facilita mi trabajo y es más ilustrativo y más visual para la Secretaría de Economía, que es la que va a revisar que estés cumpliendo con los puntos, y si lo tienes acá muy bonito con una mantita o información que diga área para mercancía temporal X, mucho mejor, se ve mucho mejor, me permite hacer mejor mi trabajo y lo anexo y la autoridad va a decir, ah, mira qué bien, está muy bien hecho este trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en caso de contar con mercancía importada de manera temporal o para proceso de submanufactura, pues hay que hacer el inventario también de las mercancías, igual como siempre el soporte fotográfico que coincida con el mismo. Pues ahí nosotros lo que hacemos es validar la cantidad de mercancía, pues más que ponernos a contar, pues nada más lo mencionamos y anexamos ahí el inventario que ustedes nos den. Si se dan cuenta, es un trabajo pues de las áreas administrativas de la empresa, que se tiene que poner a trabajar, a sacar los inventarios, a sacar archivo de facturas, pedimentos, todo eso lo debe de sacar de sus archivos. Hay empresas que tienen todo súper bien organizado porque pues, tienen un departamento de contabilidad específico o son dictaminadas o verificadas por otras firmas contables y tienen todo en regla. Hay otras que no tanto, entonces deben estar informados o deben de saber que deben de tener todo eso en regla para que este trabajo que tenemos que hacer sea pues, más sencillo, ¿no? Si no, pues se van a tardar más, van a tener que echarse un clavado en el archivo y empezar a buscar información. Pero de que la necesitamos, la necesitamos. Ningún punto puede ser no cubierto. Todo es cubierto, porque no, así mete la fe de hecho, ya. De nada va a servir, van a rechazar el trámite, ¿sí? Igual, pues todos los documentos que acreditan la legal tenencia, de todas las materias, mercancías, pues factura y pedimento, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un punto muy importante. Yo cuando vamos a hacer una visita de inspección, necesitamos que nos den un listado del personal en el día de la visita. Entonces, si el día de hoy yo los visito, este día necesito que me des toda la lista de asistencia. Oye, pues que lo tengo en el sistema y tengo que descargarlo y descarga. Que venga el nombre del empleado y que venga el puesto del día de la visita. ¿Para qué quiere esto economía? Yo pienso que es por lo mismo, que quiere verificar si tomé fotos y hay una lista de asistencia de 1000 gentes y anexo fotos con 5 personas, a ver, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban esas personas, no? Entonces, tenemos que verificar eso. Tenemos que verificar o nos tienes que entregar el día de la visita, eso sí tiene que ser el día de la visita, el listado de personal que se presentó a laborar y que nos pongas el puesto o el departamento o ambas cosas. O sea, entre más información me des, mucho mejor. Tenemos que anexar también documentación del Seguro Social, el SUA. Tenemos que anexar el SUA y tenemos que anexar el pago. El SUA más reciente. Eso siempre, o sea, información lo más reciente posible, de los últimos, no sé, trimestre, no sé cómo se maneje, pero más reciente. El SUA en caso de que ustedes tengan su propia nómina. El SUA y aparte el pago. Tienen que anexar el pago que se haga del Seguro Social. Y dicen ustedes, lo que pasa es que yo tengo outsourcing. Bueno, si está prohibido, no está prohibido. Lo que tienes que hacer en caso que sea outsourcing, me tienes que mostrar el contrato de prestación de servicios de outsourcing. Aparte, me tienes que mostrar la factura del pago del outsourcing. Igual, todo esto es con fines de evitar simulaciones. Entonces ya necesito el contrato de outsourcing, necesito el pago que le hiciste al proveedor de outsourcing
y necesito el pago que la persona de outsourcing hizo de los empleados. O sea, es más riesgo todavía porque pues, alguien más está prestando el servicio de los empleados y hay que verificar que sea cierto eso y aparte verificar que esté pagando lo de los empleados, ¿no? Igual, en este caso, pues tengo que anexar fotografías. ¿A poco los tienes que parar todos ahí para que se en fila y contarlos? No, son fotos igual así generales, que las mismas fotos que tomo durante el recorrido, pues me sirve porque ahí está la gente, por eso no se debe mover para que aparezca. Si no aparece nadie, pues es que pues vas a tener problemas ahí con tu trámite, ¿no? Porque deberían de aparecer esa gente. El recorrido como es, yo llego, me presento, me tomo fotografías del exterior, todo el exterior, le doy toda la vuelta a la planta, tomo fotos de todo, y luego en el interior tomo fotos de todo privado por privado, área por área, este es el laboratorio, este es el oficinas, este es el área de producción, este es donde se guarda la materia prima, todo, absolutamente todo. Es que hay lugares que no puedo tomar fotos porque es confidencial. Pues si no es algo así que vaya a hacer mucha diferencia o que ni siquiera forme parte del proceso productivo, pues no pasa nada. Pero si no vas a dejar fotos del proceso productivo en sí, pues ahí sí no va a servir de nada la visita. O sea, es algo que se debió haber hablado antes para que no ocurriese de que me vayan a negar el acceso, ¿no? Eso es algo importante también que hay que ver, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y en caso que se cuente con mercancía nacional e importada, indicar cómo se distingue, volvemos a lo mismo. Si tienes de los dos mercancías, me tienes que decir, mira, es que aquí, esta área, área verde es para lo nacional, área roja es para lo temporal, ¿sí? Y le pones ahí temporal, nacional. O sea, entre mejor señalice las cosas, yo puedo tomar una mejor foto y va a estar ahí muy claro, nacional, importado. La línea roja, colores de diferente color. O sea, entre mejor hagan el distingo, para mí mejor, se puede hacer un mejor trabajo y le queda más claro a la Secretaría de Economía que se está cumpliendo con el punto, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, todos los puntos que estamos viendo no aplican para todo, obviamente, pero es así en general. Y el fin último de economía que nos dijeron y nos reiteraron mucho es evitar las simulaciones, que se vea que es una empresa de verdad, que existe, que está el domicilio, que hay personal, que tiene materia prima, que sea algo real, porque nos están confiando a nosotros los auditores públicos el hecho de que no participemos o seamos partícipes de que participamos en colusión con alguien para decir una mentira, ¿no? Y decir que una cosa es y de repente no es, o que es un domicilio y lo no es, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tomen en cuenta eso y que se apoyen mucho con el asesor, porque al final de cuentas el asesor es el experto en la materia y nosotros igual nos apoyamos con el asesor y con ustedes para poder llegar a tener un mejor trabajo y poder presentar una fe de hechos que les vaya a servir a ustedes en su trámite. Más adelante, Coral, pues ya les va a explicar sobre la carga del mismo y les cedo palabra. Muchas gracias, Coral. Gracias, Marcelo. Muy claro todo. Bueno, vamos a ir cerrando algunos puntitos. Una vez que ya tenemos todos nuestros requisitos específicos y la fe de hechos, hemos comentado que es un trámite que se realiza vía BUSEM. Ya existe la posibilidad de cargar la fe de hechos en el mismo trámite. Y adicionalmente, el corredor o el fedatario debe de mandar la fe de hechos vía correo electrónico. ¿Cuál es el proceso? Primero hago mi trámite vía BUSEM porque voy a necesitar el número de folio para que el fedatario pueda enviar el correo electrónico con la fe de hechos, con la información de la empresa, RFC y razón social, y adicionalmente haciendo relación con el folio de trámite que se ingresó vía BUSEM. ¿Nos pueden requerir? Sí nos pueden requerir. De hecho, en la regla 551 de las reglas de Secretaría de Economía, establece, puede cumplirse o no, pero lo que establece la regla es que
la Secretaría puede emitirte requerimientos en el primer tercio del tiempo de respuesta del trámite. Por ejemplo, si mi trámite, el tiempo de respuesta es de 15 días hábiles, por regla yo debería esperar que en el primer tercio, que son los primeros 5 días, tenga un requerimiento por parte de la autoridad. ¿Qué hemos observado? Y no necesariamente con este trámite, también por ejemplo en su momento con la certificación, que muchas veces nos requieren solamente como para volverles a ellos a ampliar el plazo, porque una vez que requieren y nosotros contestamos, vuelven a contarse los plazos de respuesta. Entonces, ¿puede haberlos? Sí, sí puede haberlos. Y bueno, los tiempos de respuesta. De acuerdo a la regla 571, perdón. ¿No te bañaste? De ¿Te abro la llave? En caso de un programa nuevo del IMEX, el tiempo de respuesta son 15 días. Cállate bien. Lo mismo para ampliaciones IMEX y lo mismo para programa nuevo PROSEC y ampliaciones PROSEC. Solamente es un poco menor en el caso de los domicilios IMEX. Pero sí es importante recordar que estos plazos, por ejemplo, en el caso del IMEX sí aumentaron, porque antes el tiempo de respuesta, por ejemplo, para cualquier diferente programa nuevo eran de 5 días, pero hoy en día son de 10 días. Otro punto que pudiera ser un dolor de cabeza y también es algo que Marcelo trabaja, es la digitalización de la documentación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para que BUSEM te permita cargar documentos, deben de cumplir con ciertas características, ¿no? Que no sean más grandes de tanto peso, que sean 300 bits, que sean escala de grises, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte también hay que tomarla en consideración. Marcelo, por ejemplo, también ya lo tiene muy claro, porque si no también puede resultar un dolor de cabeza convertir, ¿no? Como dice Marcelo, si estamos hablando de una fe de hechos de muchísimas cosas, muchísimas hojas, perdón, bueno, también hay que echarse la chamba de adecuarla a las características que requieren para poder hacer su carga en BUSEM. ¿Cierto, Marcelo? Sí, exacto. El tema aquí es la cantidad de hojas y es algo que tienes que tiene que considerar porque nos ha tocado casos en los que terminamos la fe de hechos, una Biblia de 2000 hojas. Oiga, licenciado, ¿y la podemos enviar hoy? Es algo que no consideran. No consideran el que una vez terminado, yo tengo que imprimir todo y lo tengo que sellar, lo tengo que firmar y rubricar. Y luego toda parte de todo eso hay que digitalizar. Entonces es algo que tiene que tomar en consideración el cliente y el asesor de que no va a ser o sea, en una hora ni de broma va a estar. Entonces sí se acaba todo el trabajo, ya todo muy bien, impresión y sellado, pero ya ahora pasamos al paso de la digitalización, que sí es un tema, porque sí de repente es muchísimo lo que se tiene que digitalizar, y una vez digitalizado ahora sí ya se puede hacer la carga, y la digitalización pues se tiene que cumplir con ciertos requisitos, no es de cualquier manera, de cualquier forma, ¿no? Tiene que haber cierta resolución. La regla para ustedes, asesores, es diferente que la del fedatario. A nosotros nos tengo una regla que tenemos que enviar correos electrónicos. Haz de cuenta que la fe de hechos la partimos en pedacitos de 3 megabytes, creo, y enviamos versiones partidas en correos electrónicos al correo de aquí lo tienes tú, DGSI, ¿verdad? La dirección, ok. Lo enviamos a economía en varias secciones, y tienen que cumplir con ciertos requisitos, que es el peso, y tiene que ser monocromático, o sea, blanco y negro. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración porque eso, ya acabaste el trámite, ok, muy bien, ya se imprimió, falta la impresión, sellado y digitalización, que depende de la cantidad de hojas que te salgan, porque pues hay empresas que tienen muchísima maquinaria, muchísimo equipo, y que tiene que incluirse como anexo dentro del acta. Realmente la redacción del acta, no sé, pueden ser 10, 15 hojas, y lo demás es puro anexo. Ok. Entonces, bueno, si se dan cuenta, la clave de esto es que entre más clara y completa sea nuestra información y mejor y con los mejores respaldos y también con todas las fotografías que le ayuden a tener a la Secretaría esa visibilidad, existan más probabilidades de que el trámite proceda, ¿no?
Entonces, así como hemos comentado que sí hay varias complicaciones en tema aduanero, no solamente a lo mejor el tema que es nuestra fe de hechos, pero también es cierto que debemos de observar que lo que preocupa mucho a las autoridades es el cumplimiento de obligaciones. Entonces, es muy importante que en la medida de que haya y se observe ese cumplimiento, pues va a haber mayor confianza, ¿no? Y por lo tanto se entendería que los trámites se deberían de adelgazar. Ya se debería de cumplir con menos requisitos, ahora sí más eficiente, más ágil y demás. Entonces, es bien importante estar al tanto de las obligaciones que tenemos en materia aduanera por X o Y operación que tengamos. En el caso del IMEX sabemos que lo hemos comentado en el artículo 24, están nuestras obligaciones. Vale la pena hacer un checklist para ver en cuáles estoy al 100%, en el cuales tal vez haya un plan a corto, mediano, largo plazo que me permita planear y por lo tanto reducir el impacto de lo que me sea necesario hacer para cumplir con la obligación. Entonces aquí, bueno, claramente se establece que solamente puedo importar exclusivamente las mercancías comprendidas en el anexo 2 autorizadas en mi programa, que guarda relación con la parte de que si yo quiero ampliar mi programa para incluir mercancía sensible, bueno, tengo que hacer la gestión. También me menciona que debo mantener las mercancías que se hubieran importado temporalmente en él o los domicilios registrados en el programa. También tengo que solicitar a la Secretaría, previo trámite ante el SAT, de los cambios en razón social, RFC y domicilio fiscal. Ya lo platicamos. Pero también del cambio del o de los domicilios registrados en el programa para llevar a cabo sus operaciones y los de su manufactura de exportación, por lo menos con 3 días hábiles de anticipación a aquel en que se efectúe el traslado de las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa al nuevo domicilio. Esto es bien importante enfatizarlo porque la pregunta podría ser, oye, ¿cuándo tengo que realizar ese trámite? ¿Antes de, en el ínter en que yo ya estoy moviendo mercancía al nuevo domicilio o antes? La respuesta es antes. ¿Cuál es lo ideal? Yo tener ya ese domicilio no solamente solicitado, sino autorizado para que yo pueda mover mi mercancía importada de forma temporal a ese nuevo domicilio. Acuérdense que en el caso, por ejemplo, de mantener las mercancías importadas temporalmente en los domicilios registrados, también ya se encuentra colgado en una de las causales de suspensión del padrón de importadores. Entonces, esto al ser una obligación, de igual forma se refleja como una causal de cancelación o de suspensión del programa, que ya de por sí es grave. Y si ahorita sabemos que ya está colgada una causal de suspensión del padrón, bueno, todavía se vuelve más notorio. Y en el caso del PROSEC, también hay causales que le permiten a la Secretaría cancelar el programa. Como siempre, lo primero es incumplir con las obligaciones del decreto. Es decir, si me dicen que debo de registrar a mi productor indirecto en mi programa para hacer ese tipo de operación, lo tengo que hacer. Si hay algún domicilio que tengo nuevo, donde también voy a hacer procesos productivos y la Secretaría no sabe, y ahí voy a trabajar con mercancía PROSEC, también lo ideal es que hagamos la gestión. Yo creo que siempre es mejor esta parte, y aquí es donde entra la parte preventiva, ¿no? Es decir, si nosotros llevamos un control, una estrategia, un plan, esto no se nos va a volver una cabeza. Pero si no llevamos ese control, seguramente esto resultaría en una tortura, ¿no? Y no solamente hablo de la gestión del trámite, sino para otro tipo de situaciones, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que queremos prevenir? En una facultad de comprobación, pues nos generen multas y sanciones.
Entonces, siempre lo ideal es tener un programa de prevención aduanera. Pues finalmente con eso terminamos los puntos que Marcelo y yo queríamos comentarles acerca del tema. Ahorita lo que sigue es la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si hay algunas preguntas que conlleven un poco más de tiempo, hay un compromiso de contestarlas de manera particular, porque quisiéramos abarcar, digamos, la mayor parte de dudas posibles. Y también si no llegamos a ser claros, porque luego creemos nosotros como panelistas que estamos entendiendo 100% la duda y resulta que contestamos otra cosa que no tiene nada que ver, también por favor mándenos un correo particular y lo resolvemos. Por eso, mientras dure esta sesión de preguntas y respuestas, vamos a dejar nuestra información disponible para que puedan tomar nota, por favor. Entonces, equipo CONCE, no sé si cómo va a ser el proceso para preguntas y respuestas, nos las van diciendo. Buenas tardes. Agradecemos las aportaciones de nuestros ponentes del día de hoy, licenciada Coral, licenciado Marcelo. Tenemos muchas preguntas en el chat, muchos de casos también muy particulares y algunas que también se fueron respondiendo en el proceso, porque eran al inicio de la presentación, entonces habían preguntas desde un formato de la fe de hechos, vigencias, entonces muchas de ellas se fueron respondiendo durante la presentación. Y también invitamos a todos nuestros participantes a que aquellas preguntas son casos muy específicos, las puedan enviar por correo, como bien nos indica licenciada. Voy a leerles algunas, si me van indicando si se pueden contestar por este medio o igual sería una comunicación más directa. Algunas preguntas juntando ya los temas es que si hacen algún tipo, un alta de almacén o taller, tiene que ser una fe de hechos, o solo el trámite que hacen en BUSEM, por ejemplo. Pero bueno, usted bien comentó que pues a manera de prevención es recomendable hacerlo. No sé usted qué nos diga al respecto. Acuérdense que aquí, por ejemplo, hablando en el caso del IMEX, solamente vamos a estar obligados a dar el alta de los domicilios que se encuentren relacionados con la mercancía importada de forma temporal. Si yo tengo un domicilio que va a funcionar como almacén, pero ahí en ningún momento voy a albergar mercancía temporalmente, para efectos del programa IMEX no debo de darlo de alta en el programa. Entonces ahí en todo caso nada más procedería darlo de alta ante el SAT. Pero sí comentamos que cualquier alta de domicilio del IMEX, ya sea por operaciones de manufactura o submanufactura, se realizan vía BUSEM con el requisito de la fe de hechos. Ok, y bueno, estos comentarios son tanto como para almacenes, talleres, Así o es. para mercancía, solo para fin de destrucción. Entonces, aplica. Sí, si tengo mercancía importada de forma temporal, almacenada, que yo ya considero como desperdicio y que le voy a dar una destrucción, sí debe de estar de alta en el programa IMEX. Ok. Otra de las preguntas que también mencionan integrando este tema es los tiempos de resolución y tiempos de vigencia de la fe de hechos. Bueno, la fe de hechos se realiza pues una vez que se tenga toda la información y se ha hecho la visita de inspección, se sella, se imprime, pues es que ya depende de cada caso específico, pero por lo general, una vez que tengamos toda la información ya recabada, fotografías, visita y todo, nos tardamos, no sé, 5 días hábiles en tener lista la fe de hechos ya impresa y junto con los anexos, que les digo que puede ser 10 hojas o 1000 hojas. Y luego ya después sigue el proceso de digitalización. El proceso de digitalización no lo tenemos que hacer los corredores, eso es otro apartado diferente. Nosotros en la oficina le ofrecemos el servicio de digitalización
pero eso es un servicio aparte, eso no implica la fe pública de los corredores ni de los notarios, es un trámite aparte, pero ya depende de cuánto se tarde la digitalización, que por lo general se tarda un día, no sé, estamos hablando de que una vez que tenga todo listo y ya digitalizado serían 6, 7 días hábiles más o menos. La vigencia de la fe de hechos no tiene vigencia. Lo que sí no se puede es querer utilizar una fe de hechos anterior para actos nuevos o para trámites nuevos. No se puede. Se tiene que hacer un acta nueva. Y en cuanto a tiempos de respuesta por parte de la autoridad, bueno, son los que señalábamos en una lámina anterior, que dependiendo del trámite, oscilan de 10 hábiles a 15 días hábiles. Lo que sí es importante es que una vez que carguemos nuestro trámite en BUSEM, lo ideal es no tardar demasiado en enviar la fe de hechos. Si se puede el mismo día, lo hacemos, si no, al día siguiente. No se vale que a lo mejor a las 10 de la noche estemos cargando nuestro trámite y a lo mejor en ese momento querer que se mande la fe de hechos vía correo electrónico, pero sí debe de estar muy cercana a la fecha entre ambas actividades. Ok, muchas gracias. Y en este sentido, pues, responde un poco a las preguntas también que nos hacen sobre puntualización de los requisitos exactos que deben cumplir la fe de hechos a la hora de la digitalización. Bueno, para el envío a las autoridades y características como las que nos comentaba el licenciado Marcelo, de resolución, pesos de los correos, número de correos, etc. Entonces, esto va en el sentido de qué características debe tener toda la documentación en digital. Pero que si bien es importante como mencionar o hacer una comunicación directa para estos detalles. Claro, mira, lo primero que necesitamos es que el asesor presente en BUSEM. Después de que el asesor presente en BUSEM, necesitamos que nos proporcione, si ellos hicieron la digitalización, que nos proporcione archivos. Tenemos el 100% de la digitalización que la aparta en secciones de 3 megabytes. Para yo poder enviar en PDF puros correos, uno de 20 de 3 megabytes, 2 de 20, así los enviamos. Y tenemos que poner el número de folio, el RFC de la empresa y el nombre de la empresa, para que Economía pueda verificar, o sea, pueda confirmar de qué trámite se trata. Y debe de ser monocromático, o sea, en blanco y negro. Otra pregunta, bueno, este es un comentario, también alguien levantó la mano. Pero bueno, un comentario es que si en qué lugar pueden encontrar un listado de fedatarios autorizados, sí. Ya que nos presentan datos de fedatarios en la Ciudad de México, en Jalisco, en Puebla, en Tamaulipas, de todos los lugares de donde nos acompañan hoy. Claro, si hay existe una página de internet del Colegio Nacional de Corredores Públicos. Ahí pueden consultar el listado de corredores públicos en todo el país. Ok, muchas gracias. Otra es, bueno, ese es sobre el horario de BUSEM para ingresar las solicitudes de 8 a 4 de la tarde. No sé si tenga conocimiento. BUSEM, acuérdense que está habilitada las 24 horas del día. La cuestión es que, si no me recuerdo, la hora límite para recibir trámites y ser considerados como recibidos ese día es hasta las 6 de la tarde. Es decir, yo puedo hacer mi trámite a las 8, 10, 11, 12 de la noche, pero va a ser considerado como enviado al día siguiente. Ok. También, bueno, otros comentarios sobre la lista de corredores públicos. Si este listado del Colegio Nacional de Corredores es el autorizado por la Secretaría de Economía. Sí, es el mismo listado. Es el mismo listado. Como comentarios, si la presentación puede ser compartida. No creo que haya problema, ya solamente me pongo de acuerdo con Marcelo y solamente, por favor, si así lo necesitaran, les pedimos de favor que nos manden un correo con la solicitud. Sin problema. Ok. Y bueno, los correos están compartidos ahorita en pantalla para que puedan
ir tomando nota a todos nuestros participantes. Por aquí levantaron la mano, Emanuel, vamos a... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí. Mi pregunta es muy puntual respecto a la digitalización de documentos. La ventanilla única, hasta donde tengo entendido, solo acepta 4 archivos de un peso máximo de 10 megabytes. Solamente quería confirmar con ustedes si es posible, porque lo vi en un trámite de poder agregar más apartados con base en el requerimiento por el mismo número de hojas. Ok, mira, realmente, de hecho, no lo mostré en la lámina pasada, pero aquí tengo las consideraciones técnicas de digitalización. Déjenme compartirles pantalla, que es la que se encuentra vigente. Igual también la podemos encontrar en CENICE. Y aquí nos habla de precisamente eso. Y si no mal recuerdo, hasta ahorita son efectivamente, el tamaño máximo de cada archivo son 10 megas y tenemos 5 espacios. Pero sí, más allá de esos 5 espacios, hasta el día de hoy no tiene habilitada la posibilidad la UCEM de abrir más campos. Ok, sí, la verdad es un problema porque las fe de hechos, bueno, son bastantes hojas, luego llegan a sobrepasar las 100 hojas fácil, yo creo que la más pequeña, y pues luego digitalizar todos esos documentos con todos los requerimientos, sobre todo la resolución, pues hace que pesen más los archivos. Les agradezco mucho por su atención, un excelente evento y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por los comentarios. Tenemos aquí varias preguntas. Permítame. También nos indican qué tiempo tenemos. Marcela, no sé, como tú me digas, no sé si tengas oportunidad a las 6:45, cerramos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, está bien, está bien. Tengo otro eventito, entonces está bien. Si llegamos a 6:45, salgo bien. Ok, Ok. Comentamos 2 preguntas y todas las demás también las vamos a guardar en el chat para compartirlas con nuestros panelistas. ok. Bueno, una es si pueden firmar convenio de confidencialidad y no divulgación con los fedatarios. Claro, de hecho, los corredores públicos por ley tenemos que cumplir con el secreto profesional. Sin embargo, si lo quieren que lo firmemos aparte, sin problema, claro. Ok. Y otra pregunta es en cuanto a tiempos y vigencias, dice, cuando se realiza una fe de hechos, por ejemplo, en junio, y la requirieron para subsanar un tema, ¿hay alguna temporalidad que nos exija la autoridad? Por ejemplo, si estamos en agosto. Pues mira, la fe de hechos prueba lo que sucedió en el día de la visita, nada más. Si quieres probar algo con fecha posterior, no te va a servir. Solamente te sirve para comprobar lo que sucedió, lo que se dio el día de la visita de inspección. Ok. Y esto va relacionado con la vigencia de este documento. No tiene vigencia, o sea, Okay. no tiene vigencia, pero simplemente comprueba o prueba lo que se dio el día de la visita. No vas a poder utilizar para otra cosa, pero no tiene vigencia. Claro que no. Ok. Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos comparten nuestros participantes. Hay muchas preguntas. Tenemos 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos para alguien que levantó la mano y esta sería la última participación. Pasaríamos todas las preguntas a nuestros panelistas y también están los correos para que puedan comunicarse directamente con ellos para los casos más específicos que tenemos aquí en el chat. Eduardo. Hola, buenas tardes. Pues mire, mi duda es la siguiente. Tenemos una RFC con 5 plantas distintas. El detalle que el representante legal tiene que firmar, nada más hay 2. Entonces, ellos tendrían que estar firmando esas 5 actas en 5 diferentes estados. Aquí la pregunta es, ¿qué tiempo tengo para anexar todas esas fe de hechos? Porque obviamente no las podré hacer
al otro día de la visita del federatario, tendría que hacerlas en días posteriores. Entonces, aquí, ¿cómo podría yo realizar este proceso? Buenas tardes, Eduardo. Para serte honesta, no me quedó tan clara la duda porque la firma o Marcelo, corrígeme, la fe de hechos va a ir firmada en todas sus hojas o en las últimas hojas también por el representante legal de la empresa. Mira, es una buena pregunta. No, las actas solamente las firmamos nosotros, no es necesario que el representante legal firme. ¿Pudiera ser que el fedatario te pida que firme el representante? Sí, sí puede ser. Para nosotros no es obligatorio, pero ya depende del criterio de cada corredor. Pero sí pudiera ser que el corredor diga, no, yo quiero que me firme el representante legal, pudiera ser, pero más no es obligatorio. En el caso de nosotros no lo solicitamos. Bueno, en este caso, obviamente en el que el corredor nos estaba solicitando la firma del representante legal de manera pues forzosa, entonces para mí sí es un tema porque obviamente yo no puedo ingresar la fe de hechos en automático, sino tengo que esperar a que el representante legal tenga que moverse a diferentes estados, obviamente los dos, y eso pues no es de un día para otro, entonces es ahí la pregunta en donde, ¿qué tiempo tengo ante la autoridad para yo manifestar esas 5 fe de hechos? Ya sé que es un caso atípico, pero en este caso, pues es un RFC que está con 5 plantas distintas. Eduardo, yo creo que algo conveniente sería, lo que pasa es que va a ir el fedatario, toma nota, fotos y demás. Como explicaba Marcelo, va a pasar por un proceso de impresión, rúbrica y demás. Y hasta ese momento que tú tengas la fe de hechos ya disponible es cuando estás en posibilidad de cargar tu trámite vía Busem. Antes no, como decía Marcelo, está bien, ¿no? El corredor con el que estás trabajando te pide que la fe de hechos vaya firmada por él, por el representante legal, pero comentaba Marcelo que pues ya ese es un criterio particular, que realmente no es necesario que la fe de hechos vaya firmada por el representante legal, solamente por el fedatario. Entonces, no sé si te refieres a lo mejor que ya pasó por todo el proceso del fedatario y ya solamente está lista para firma por el representante legal. Así es. Pues digo, a mi parecer, reserva de que pues lo comentes con él, pero si ya pasó por todo el proceso del fedatario, es decir, ya lo rubricó, ya tienes la fe de hecho final, ya estarías en posibilidad de gestionar tu trámite, pero sí necesitas comentarlo con el corredor, porque no vaya a ser que tú cargas el trámite a Busem y como él también lo tiene que enviar por correo electrónico, cuando vea que no está firmado, te va a decir, yo te dije que iba firmado, no la puedo mandar así. Sí, el tema aquí que como son 5, obviamente también los corredores no van a estar disponibles las 5 fechas en el mismo día, ¿no? Entonces es el detalle, que a lo mejor el desfase puede ser de 3, 4, 5 días, hasta de una semana. Entonces es ahí donde alguna ocasión yo realicé una consulta, pero vía telefónica por contacto ciudadano me dijeron que era de 1 año. Entonces estoy viendo comentarios que están diciendo que a otros les dijeron que 1 mes. Entonces realmente esta parte, la autoridad no nos ha definido qué tiempo de vigencia tiene esa fe de hechos. No, como... Ajá. Sí, no tiene vigencia, te digo, o sea, solamente comprueba lo que sucedió el día de la visita. Y esa es la única limitante, no tiene vigencia. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Eduardo. Gracias. Gracias por la pregunta, por las participaciones y también agradecemos a nuestros panelistas del día de hoy, María del Coral Rocha y al licenciado también Marcelo Estrada, por una excelente presentación. Están los correos, los invitamos a ponerse en contacto con nuestros consultores, nuestros panelistas, para poder expresar las dudas y poder tener mayor información sobre el tema de fe de hechos para IMEX y PROCEC en temas de comercio exterior. Y como vimos, pues es fundamental e importante la participación de expertos tanto en el ámbito legal como en el área de comercio exterior. Ok, gracias Elizabeth. Pues Marcelo, dejo que te despidas y sigo yo. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación a COMCESUR. Pues me da mucho gusto estar con todos ustedes y más que nada porque pues todavía a la fecha hay desconocimiento del tema, muchas dudas, igual todos los tenemos porque es algo, no deja de ser algo todavía nuevo para todos, inclusive para los corredores,
pero sobre la marcha y trabajando de la mano, asesores, cliente o la empresa, INEX, PROSEC y el federatario público, pues todo tiene que salir bien, ¿no? Entonces, pues es un camino que tenemos que recorrer todos juntos de la mano, y con organizaciones como COMSE también, que es muy importante, que agrupa todas las empresas que participan en el comercio exterior, pues de la mano de COMSE también podemos llegar lejos y tener trámites que se aprueben por la autoridad, porque al final de cuentas es todo lo que queremos, ¿no? Que salga el oficio autorizando el programa, ¿no? Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, licenciado Marcelo. Gracias, licenciada Coral. Me Los invitamos también a que se pongan en contacto al correo directo que nos proporcionaron para que puedan solicitar la presentación y también que se mantengan en contacto en nuestros medios de comunicación de COMSESUR para la grabación de esta sesión. Pues muchas gracias a todos por su participación. Espero que la información que dimos les sea de utilidad. Reitero la parte de que si quieren resolver alguna duda particular, por favor nos manden un correo y con gusto lo hacemos. De igual forma, si requieren la presentación, por favor solicítenoslo vía correo electrónico. Con gusto la compartimos y pues muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Gracias, excelente tarde a todos. Hasta luego.